Ningún hombre es tan tonto como para desear la guerra, y no la paz, pues en la paz los hijos llevan a sus padres a la tumba, y en la guerra son los padres quienes llevan a sus hijos a la tumba. Heródoto de Halicarnaso. La guerra es un fenómeno que se da por múltiples motivos, ya sean odio, sed de recursos o una forma de mantener la economía de un país activo. Y si bien la guerra es un invento patentado por los humanos, también ciertas especies de animales practican la guerra, como por ejemplo las hormigas, y nuestros primos más cercanos en la familia de los primates, los chimpancés, donde en 1974 en la reserva de Gombe Stream, Tanzania, dos grupos de chimpancés se dividieron, luego de que el alfa falleciera, generando una guerra civil en la comunidad de primates, que duró 4 años de asaltos y escaramuzas, que culminaría con el exterminio del grupo separatista, pero tiempo después, los vencedores serían expulsados por otro grupo que venía de aún más al sur. Pero volviendo a nuestra especie, la estrategia y el avance que hemos logrado con tal de exterminar a nuestros semejantes es tal que en muchas obras de ficción somos nosotros mismos quienes hemos causado nuestra propia extinción. Y como no, la guerra ha estado tan plasmada en nuestra historia que los más grandes cambios en nuestra especie son después de un conflicto bélico, desde que dejamos de ser nómadas hasta que empezamos los primeros asentamientos en la Tierra. La guerra siempre ha estado presente, pero sin molestar más, yo soy Pericia M y esto es Especie de Guerra. Para este video voy a abarcar los acontecimientos más predominantes acerca de la guerra en nuestra historia, como también los eventos que más nos marcaron como especie, y cómo estos podrían repercutir en los conflictos del mañana, comenzando por... Durante el 90% de nuestra historia, la forma de conflicto más predominante fue el conflicto bélico, desde que nuestros antepasados peleaban con piedras y palos hasta las fauces del siglo XX, con la detonación de las armas más destructivas que hemos empleado contra nuestros semejantes. El objetivo siempre fue eliminar a tantos soldados como para mermar la fuerza militar del enemigo, pero en Alemania un personaje que hoy es reconocido como un héroe nacional le dio un giro de 180 grados. Es la Primera Guerra Mundial y Francia te acaba de declarar la guerra, por lo que decides tomar una posición importante para los franceses, un punto que no se pueden dar el lujo de perder. Erich von Falkenhayn dio la orden de capturar Verdún con la visión de que los franceses trataran de recuperar el territorio. Una vez Verdún era de los alemanes, estos simplemente optaron por acabar con oleadas de soldados franceses, que seguían las órdenes de recuperar Verdún, aun cuando esta era una misión suicida. Al final, el saldo de bajas fue de entre 336.000 a 377.000 almas humanas, por el lado francés, pero el saldo total es de 714.000 vidas que se perdieron. Pero oye, Erich von Falkenhayn es un héroe nacional, ¿verdad? Como dije anteriormente, la guerra es principalmente bélica, pero en los últimos años las principales superpotencias, más específico Estados Unidos, descubrió que no es necesario demoler un país para obtener sus recursos, sino que puedes golpear su economía y dejar que la nación se autoconsuma a sí misma. Un gran ejemplo fue Cuba, que desde el término de la Guerra Fría fue bloqueada para el mundo y viviendo en el atraso. Si bien no es un tipo de guerra tan destructivo, o incluso para algunos podría ser mejor que ver cómo tu ciudad vuela en pedazos, no quita que en un mundo tan globalizado donde es mejor estar conectado, es altamente perjudicial que impongas sanciones, ya que una nación empezará a carecer de los recursos ya que su nivel geográfico o tecnológico es incapaz de producirlos, y se verá obligada a consumir sus propios recursos ya que tampoco podrá venderlos, generando una alta demanda en el mercado negro y por ende un mayor tráfico, carcomiendo al país poco a poco hasta su eventual colapso. México es una gran nación, pero que por desgracia ha tenido una crisis de seguridad que estalló en el 2006, y si bien aún se tienen índices altos, también en los últimos sexenios han habido avances contra el crimen, pero algo que personalmente me parece repugnante y que debería eliminarse es la denominada narcocultura, desde la romantización acerca del tráfico de sustancias ilícitas hasta el ansia de poder y la falsa imagen del narco. Durante los últimos años han aparecido figuras que por medio de canciones o series pareciera que buscan blanquear la imagen del crimen, pero que desde ahora te aviso no podría ser más falso, dejando cosas como apariencias o modas. Vivir del crimen no solo está mal, sino que también es muy tonto, porque a diferencia de lo que te venden de que serás poderoso con mucho dinero y con mucho poder, o
¿Tendrás mujeres, autos y armas? La realidad es otra, no solo porque la mayoría de las personas que son reclutadas por el narco apenas sobreviven a su primera campaña, ya sea a manos del ejército o grupos rivales. En el mejor de los casos, una persona que entra al mundo del crimen le espera un destino brutal en una escaramuza, pero esa es una, porque la segunda es que también hay que considerar los famosos ajustes de cuentas, y es que si te captura un grupo rival no esperes un final más piadoso, porque lo que te espera es algo lento y bochornoso. Durante la guerra de 2006 era común ver a los empozolados, que por políticas de YouTube no mostraré. La ciencia es una maravilla, porque gracias a ella es que la especie ha podido avanzar tanto, pero no todo es color de rosas. Obviamente tenía que hablar de la Segunda Guerra Mundial. Todos conocemos al señor del bigote chistoso, todos conocemos a Stalin y lo que hicieron en sus países, ¿pero alguna vez indagaste sobre lo que hizo Japón en China? El Escuadrón 731 fue lo que Mengele siempre quiso, experimentar con seres humanos. Las atrocidades provocadas por el general Shiroishi dejan a Alemania como el niño bueno. Experimentos a carne viva, pruebas de armamento ligero y pesado, experimentación con enfermedades y bacterias, prueba de armas biológicas, y todo sobre esclavos. Ojo, no dije soldados, dije esclavos porque las víctimas del Escuadrón 731 eran en su mayoría inocentes que poco o nada tenían que ver con la Segunda Guerra Mundial, y tuvieron la desgracia de toparse con un ejército tan desalmado y unido en su credo sobre la supremacía de su raza. Porque esa es otra, Japón fue el aliado que Alemania siempre quiso, porque a diferencia de Italia que solamente compartía el tipo de gobierno, Japón también compartía las ideologías supremacistas de Alemania durante la Segunda Gran Guerra. Y te preguntarás al final, ¿qué fue del Escuadrón 731? Cuando Japón firma su rendición luego de que Hiroshima y Nagasaki volaran en pedazos, Ishii fue perdonado por sus crímenes, con la única condición de compartir sus descubrimientos. ¿Por qué un humano estaría dispuesto a eliminar a otro? Es una cuestión interesante saber cómo o por qué una persona que no te haya hecho nada y que en tu vida has conocido se merece un fatídico final. En 1914, a 5 meses del inicio de la Segunda Guerra Mundial, los soldados alemanes e ingleses pactaron una tregua, en donde acordaron no disparar y en su lugar intercambiaron palabras, y hasta decoraron sus trincheras para la ocasión. La razón era Navidad, y aún más impresionante es que no fue oficial, lo que significa que los que antes eran enemigos decidieron dejar de serlo, aunque sea por una semana, y este hecho demuestra que el ser humano es más que una máquina de destrucción que sigue órdenes. Somos más complejos que eso, pero volviendo a la pregunta principal, existen múltiples respuestas. Durante la guerra antigua se trataba como una pelea por la supervivencia. El enemigo quiere tus recursos y lo hará pasando por encima de ti y tu familia, por lo que aunque el ambiente bélico del pasado era más extremo, era rápidamente compensado con la responsabilidad de proteger a tu familia, y más porque tus compañeros de guerra no eran más que tus conocidos o amigos, y alcanzar la victoria se tenía una emoción de júbilo, pero si fracasabas tenías la desdicha de ver a tus amigos morir y a tu aldea arder. Durante las guerras del siglo XX nunca veías a tu objetivo, solo apuntabas y disipabas una explosión en la lejanía, pero nunca sabías si tan siquiera un humano fue alcanzado por la artillería. Eso hasta que un proyectil te alcanzaba y volaba todo en pedazos. De ahí nació la mirada de las 1000 yardas, producto del estrés postraumático que genera la constante sensación de perecer en cualquier momento. Alemania durante la Primera Guerra Mundial fue devastada y humillada por sus rivales, quienes la obligaron a firmar el Tratado de Versalles, donde decía que Alemania no podría tener un ejército numeroso y tendría que dejar sus avances tecnológicos. Con todo esto, la población de Alemania se sentía impotente y adolorida por las bajas que hubo durante la guerra, y luego ocurrió el Jueves Negro, que fue una de las crisis económicas más grandes que se hayan suscitado, por lo que las democracias empezaron a debilitarse y un nuevo movimiento comenzó a surgir en múltiples países: el falangismo español, el militarismo japonés, el fascismo italiano y el más famoso de todos, el nacionalsocialista alemán. Ya sé que se llama nazismo, pero a YouTube no le gusta que diga eso. Todos sabemos que el señor del bigote chistoso fue un monstruo, pero a veces olvidamos cómo fue que ascendió al poder, con una población adolorida y rencorosa producto de la guerra. Fue fácil apelar a su nacionalismo y odio hacia los vencedores. Si Hitler tuvo tanto éxito, es porque sabía lo que la gente pensaba y lo utilizó para ganárselos y concretar sus planes. El resultado ya lo conocemos. Si bien el señor del bigote chistoso levantó a Alemania al punto de organizar los Juegos Olímpicos en el periodo de entreguerras y a poco tiempo de una crisis mundial,
Al final de la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue destruida y dividida por el muro de Berlín, y las ideologías de las principales superpotencias de la época distribuyeron a Alemania como un pastel. Todos conocemos la historia de David y Goliat, de cómo un hombre supera con la fuerza de su onda al gigante y acaba con la tiranía. Pero en la historia ha habido múltiples Davids derribando a gigantes en el juego de la guerra. Está el famoso mito del caballo de Troya, que nos habla de cómo los aqueos se metieron dentro de un enorme caballo de madera y fue entregado a los troyanos para que una vez dentro y en la noche los soldados acabaran con los centinelas y abrieran las puertas al ejército. Pero esto es un mito, pero en cuanto a sus poderes reales tenemos a la batalla de Puebla, en 1862. El ejército francés, el cual se imponía como el tercer más poderoso del mundo, estaba llevando a cabo la segunda intervención francesa en México. Si bien consiguieron la victoria en los primeros asaltos, al llegar a la ciudad de Puebla empezaría una dura batalla, en los actuales fuertes de Loreto y Guadalupe, ya que el ejército mexicano se encontraba trincherado en la estructura, mientras que los franceses avanzaban por la cordillera. Pero los mexicanos tenían algo que los franceses no, información del terreno, por lo que desde el fuerte se abrió un acceso a uno de los antiguos acueductos subterráneos que había por la zona, permitiendo a la caballería pasar desapercibida del ojo enemigo, y lo que en un momento era un solo frente de batalla, ahora se había convertido en dos, porque de la nada toda una caballería se había aparecido como por arte de magia a espaldas de los franceses, culminando con la retirada del ejército francés, luego de perder a muchos hombres en combate, y convirtiendo el 5 de mayo en una fecha no solo importante para México, sino también para Estados Unidos, al frenar en seco los planes de Francia para invadir Estados Unidos. Otro gran ejemplo fue la guerra de Vietnam. Mientras que el ejército estadounidense era muy superior al vietnamita, nuevamente la maestría del entorno fue lo que condenó al ejército americano, desde minas en estanques hasta el famoso pozo de serpientes, pasando por los clásicos túneles, que eran tan eficaces que los vietnamitas podían tener sus entradas a pocos metros de los campamentos del ejército estadounidense y robarles comida, sin que ellos se dieran cuenta. Los vietnamitas, con un arsenal limitado pero con un gran ingenio, fueron capaces de vencer al ejército mejor preparado y avanzado de la época, y lo único que ocuparon fue utilizar al máximo su entorno y recursos. La guerra es un aspecto de nuestra especie que ha marcado tanto nuestra historia, que negarla sería necio de nuestra parte. Pero algo importante a considerar es que la historia la cuentan los vencedores, mientras que los perdedores caen en el olvido, por lo que la precisión de los hechos a menudo está limitada a la percepción del bando ganador. Pero también, a pesar de ser una especie que ha entrado mucho en conflicto consigo misma, también somos seres racionales y tenemos la capacidad de promover la diplomacia y controlar a nuestro gen egoísta. Pero también es peligroso centralizar el poder en una sola persona, ya que la mayoría de las guerras de la Edad Media no eran por opinión popular, sino que eran órdenes del rey. La mejor prueba fue el Imperio Español, que tras conquistar los territorios en América se autoproclamó defensor del catolicismo y declarándole la guerra a los demás reinos europeos, cosa que culminaría con la rápida caída del Imperio Español y tiempo después la independencia de sus colonias. Y tampoco la guerra no es un videojuego, donde puedes recibir un headshot y respawnear como si nada. Una escena que me encanta de la serie de Malcolm es cuando Reese se alista en el ejército, y si bien este cumple su entrenamiento con honores y es el orgullo de su general, al entrar al campo de batalla, este rápidamente se da la vuelta y huye por su vida. Y es que el miedo siempre está presente, es por eso que los griegos decían que Phobos determinaba el resultado del combate, ya que el objetivo de penachos o máscaras intimidantes no era porque sí, sino para intimidar al enemigo y masacrarlo en la huida. Pero bueno, yo fui Pericia M y esto fue todo por el video. No olvides suscribirte si te gusta este contenido y apoyarlo, eso me motivaría muchísimo. Sin nada más que decir, hasta la otra.